La responsabilidad del cristiano con su sociedad. Tercera parte. Mateo 9:35 en la Nueva Versión Internacional dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús? En los evangelios encontramos la respuesta. El evangelista Lucas nos relata que Jesús, al inicio de su ministerio, citando al profeta Isaías, dijo a la gente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego les explicó: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Notemos en primer lugar que Jesús tiene plena conciencia de quién es Él, a qué y a quiénes ha sido enviado. Dice: El Espíritu del Señor está sobre mí. Definitivamente, Él fue enviado por el Padre y ungido con su Santo Espíritu para llevar a cabo esa misión. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, al subir del agua, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículo 16. En segundo lugar, vemos la agenda ministerial de Jesús: anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué los pobres? Porque la gran mayoría de la sociedad vivía en la extrema pobreza, oprimida, explotada y con toda clase de enfermos, ciegos, cojos, sordos, mudos, paralíticos, leprosos y endemoniados, gente que era despreciada, rechazada y aborrecida por los sacerdotes de la religión establecida, que estaban más interesados en mantenerse en el poder que en cuidar de las ovejas de Israel. ¿Qué esperanza podía tener tanta gente pobre con una religión de ricos? Ninguna, solo más opresión y explotación. Por ello, cuando Jesús desarrolló su ministerio, no solo se sumergió en la sociedad, sino afrontó la realidad de toda esa gente oprimida. El evangelista Mateo señala que Jesús iba por los pueblos y aldeas, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o se esperaría otro, el Señor, dice la Escritura, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista, y les respondió: Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lucas capítulo 7, versículos 21 y 22. Todo esto nos da poderosas lecciones. Los cristianos debemos tener plena conciencia de nuestra identidad en Jesucristo y estar plenamente convencidos de que somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo y nos pertenecemos a Él en obediencia plena, por lo que somos llamados a llevar a cabo el mandato de la gran comisión que Jesucristo nos dio. En segundo lugar, las palabras de Jesucristo nos enseñan que la proclamación de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo
deben ser llevadas a cabo únicamente bajo la dirección del Espíritu Santo, pues se hará frente a personas esclavizadas al pecado y con mentalidad de iniquidad, quienes justificarán su vida con argumentos falsos. Es al reino de las tinieblas al que haremos frente. En tercer lugar, lo que salta a la vista es que Jesucristo fue a ministrar directamente a los pobres, a los rechazados, a los despreciados de la sociedad, a los marginados, a los parias, a los oprimidos, a los explotados, a los enfermos, los leprosos, a los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, a los endemoniados, a todos aquellos cautivos a su vida de maldad e iniquidad. Yo pregunto, ¿no debiéramos nosotros hacer lo mismo? Ir a donde está la necesidad y ministrar a todos aquellos que sufren, que lloran, que están enfermos, que viven atormentados por las adicciones o que están privados de su libertad. ¿No debemos de ir a aquellos que son rechazados por la sociedad por su condición social, económica o religiosa? Creo que debemos aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo, ponerlo en práctica. A ti que me escuchas, ¿no crees que como creyentes debemos evaluar nuestra vida con honestidad y ver si realmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo? ¿Consideras que la iglesia evangélica está ministrando a los necesitados? Medítalo con seriedad y actúa. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.